Estás escuchando Entre los Medios, un podcast de Radio Montecastro, La Voz en Movimiento, especial Centenario de la Radiodifusión. Laura, nos quemaron por brujas. El rol de las mujeres y de las disidencias dentro de la radio, bueno, si nos enfocamos en las radios comerciales, en las radios de mayor escucha, podemos ver que estamos absolutamente invisibilizadas, tanto en el hacerlo como en las representaciones, en las historias, en los discursos que se escuchan sobre nosotras, sobre nosotres. No estamos contando las cosas y no estamos siendo contadas tampoco de ninguna forma. Me parece que en ese sentido hay una vulneración de un montón de derechos, de derechos laborales en poder acceder a los lugares, a las tareas, a los trabajos, vulneración del derecho de las audiencias a poder tener una justa pluralidad de voces. Y me parece que también es interesante pensar que además de faltar haciendo la radio, pensando la radio, tomando las decisiones dentro de la radio, además de faltar en las representaciones, en las historias que se escuchan, en las miradas donde están puestas, en las voces especialistas de los temas, también cuando somos vulneradas, somos violentadas, somos oprimidas. En ese sentido, me parece interesante poder contarles que existe un podcast, que armé un podcast que se llama Bocanada, historias que liberan, donde se cuentan distintas historias de violencias en la radio, ¿no? Contadas por sus propias protagonistas, contadas desde diferentes lugares desde donde se hace radio, para empezar a visibilizar también el otro lado de la historia de la radio. En este contexto de los 100 años de historia de la radio, también hay una historia que sigue estando vigente, que sigue siendo muy desigual. No estamos, pero cuando estamos también nos pasan estas cosas, ¿no? Es violencia que no estemos en la radio, que tengamos que ocupar siempre el lugar decorativo, el lugar pasivo y el lugar de mayor escucha, de mayor autoridad, sigue siendo la voz de los varones, sobre todo, ¿no? Y ni hablar de las disidencias, también hablando de las disidencias, de otras identidades que no sean mujeres cis, y de muchas otras desigualdades también. Anécdota que me haya marcado en relación al lugar de la radio, bueno, me parece que me ha pasado, desde lo personal, si es como una anécdota personal, me ha pasado de estar en una coordinación de radio, en un grupo, y que mi voz no sea reconocida, ¿no? Ser como menospreciada, o que otro compañero diga lo mismo que yo y sea tomado en cuenta. Me parece que ahí el uso también de la voz y quién tiene la autoridad cuando se habla, cuando se discute, cuando se propone, sigue estando ahí en el lugar de los varones. ¿Y cómo me imagino la radio dentro de 100 años? Bueno, ojalá, es como una imaginación, pero es como una expresión de deseo, que sea una radio pensada, ¿no? Desde los feminismos, que sea plural, que sea diversa, que represente un montón de demandas, de sectores de la sociedad, que se escuchen muchas y distintas voces de distintos lugares, que sea un lugar de construcción, de resistencia, pero también de transformación de la sociedad, ¿no? Un medio de comunicación que siga vigente, construyendo, y que nuestras voces, de las mujeres cis, trans, lesbianas, travestis y todas nuestras discusiones, luchas, también aparezcan y desde la radio transformarlas. Nos quemaron por brujas nació en el año 2012 en una radio comunitaria alternativa de zona oeste, la Freeway, hasta el año 2015, donde pasó a el barrio de Floresta, a Radio Presente, una radio que funciona dentro del ex centro clandestino de tortura y exterminio Olimpo, transmitiendo desde ahí hasta el año 2018. En estos 2 años
empezamos a producir podcast en este formato, a producir distintas piezas temáticas con ejes particulares, siempre desde los feminismos, y en todos estos años produciendo comunicación feminista de diferentes formas. En el 2017 con el primer monitoreo y relevamiento de Faltamos en la Radio, y en este año, en el contexto de los 100 años de la radio, lanzando el segundo monitoreo, donde se arrojan números similares al del 2017, aunque en el medio hayan pasado un montón de luchas y de conquistas públicas, de la escena pública, de la calle, luchas por el aborto, en fin. Producir radio o hacer podcast es muy diferente. No creo que los podcasts podrían superar u opacar a la radio en general. No. Creo que son dos formas distintas, aunque tienen mucho también en común. Creo que los podcasts, depende cuáles, pero podrían hasta ser reproducidos en algunos casos en algunos formatos radiales. Me parece que la radio tiene una esencia, un vivo, una agenda, un ritmo, una escucha. Bueno, tiene un montón de particularidades que la hacen única y por eso sigue resistiendo o transformándose a lo largo de los años. Justo digo, en este año que se cumplen 100 años de la radio, y aún sigue vigente, construyendo agenda pública, construyendo sentidos, reproduciendo también un montón de cuestiones que tienen que ver con la sociedad, ¿no? Y en este sentido también estereotipos de género, desigualdades, violencias. La radio, a diferencia de otros medios, bueno, tiene la potencia sonora desde la escucha, y desde ciertas libertades, se me ocurre, o no sé, como posibilidades de mayor amplificación, de mayor llegada y también llegada, para poder producirla, para poder hacerla, ¿no? Desde los inicios de las radios, en su función, en su formato para narrar desigualdades, como forma de comunicación, ¿no? Es absolutamente vigente, quiero decir, y necesaria, y muy diferente de la televisión o de la gráfica.